¿Cuál es el pecado más grande que un hijo de Dios pueda cometer? Si bien de acuerdo a las Escrituras no existe una clasificación entre pecados grandes y pequeños, también lo es, el pecado es desobediencia delante de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Hoy en día vivimos un mundo terrible, amigos, un mundo que refleja una vida llena de situaciones en las cuales se demuestra la infidelidad. Y cuando hablamos de infidelidad, no solo nos debemos referir a los matrimonios, sino también a los noviazgos, a la infidelidad de nuestros amigos o familiares y a la peor de todas, la infidelidad a Dios. Este es uno de los pecados más terribles en cuanto a su impacto y consecuencias. El serle infiel a Dios, habiendo recibido de su gracia, habiendo recibido de Él todo su amor, es algo muy triste y muy terrible el darle la espalda al Señor. Una vez escuché decir a una persona que sufrir una infidelidad era equiparable a sufrir la muerte del ser querido. ¿Por qué? Porque le causó un dolor agudo, un dolor terrible. Si esto sucede entre seres humanos, si esto sucede entre nosotros los mortales, ¿cómo se siente el Señor cuando usted y yo le fallamos? Cuando en lugar de honrar su nombre, de exaltarle, corremos en pos de dioses ajenos. El libro de Oseas nos advierte y ejemplifica lo terrible de este mal. Además, nos enseña lo que Dios hizo con la nación de Israel, las acciones que emprendió ante este pecado. Por ello, la invitación es que sigamos caminando en el estudio de este libro profético, tomados de la mano del Señor. Vamos a hacer una oración. Alabamos tu nombre, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque grande y maravilloso eres, Señor, y has tenido a bien tener misericordia en nuestras vidas. Hoy te pedimos bendición para poder entender tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra tiene poder para transformar y para cambiar vidas. Y te rogamos que nuestra vida sea tocada por el poder de ella. Esto te lo pedimos y pedimos también tu ayuda en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En las sesiones pasadas hemos estado hablando acerca de que Oseas está hablando a las 10 tribus de Israel. Está hablando con la autoridad del Señor, pues es el mensajero, es el profeta de Dios, y le tocó hablar en la época más terrible de los reyes más nefastos. El sentido, el objetivo de este libro, de esta profecía, es ese deseo de Dios de que su pueblo entendiera el mal en que había incurrido y se pudiera arrepentir. Dios no solo estaba enviando un mensaje hablado, como lo podemos leer, sino que también envió un mensaje visual. ¿Cuál? La vida del propio Oseas, al pedirle que se casara con una mujer ramera y forjara una familia en la cual se podía percibir el adulterio, la infidelidad, la traición eh, total de una persona hacia otra. En este texto sagrado, Dios se presenta como el esposo de Israel. Así como en el Nuevo Testamento Cristo es el esposo de la iglesia, nos vamos a encontrar en este libro profético. Dios el Padre se presenta como el esposo de esas 10 tribus de Israel, el reino del norte. Y es que este esposo fue infiel, fornicaria e idólatra. Y la tarea de Oseas precisamente no fue fácil. El unir su vida a una ramera y tener que amarla pese a todas las circunstancias no fue fácil para Oseas. ¿Por qué? Porque forjó esta mujer hijos de fornicación, porque estaba latente día a día la traición a la puerta. Yo creo que Oseas no podía vivir una vida tranquila al saber que en cualquier momento su esposa correría en pos de otros o de amantes que no fuesen el amor verdadero. Muchos pueden identificarse con Oseas diciendo, pobre de Oseas, yo no sé qué haría si Dios me pidiese a mí algo semejante. Pero realmente el énfasis del libro, de este libro profético, es que Dios quiere que nos identifiquemos no tanto con Oseas, sino con la esposa de Oseas,
con Gomer. ¿Por qué? Porque Gomer ejemplifica a Israel, simboliza a esas tribus del norte que le fallaron al Señor, porque cometieron infidelidad. Y eso me hace pensar cuando usted y yo, por algún momento, tal vez sin percatarnos, cometemos infidelidad a Dios. Y tal vez usted dirá, ¿cómo, pastor? La infidelidad a Dios se produce cuando no dedicamos tiempo para conocer y entender las cosas de Dios, cuando no leemos su palabra, cuando descuidamos nuestra relación íntima con el Señor por otras cosas, cuando nuestra oración es débil, sin confianza, sin estudio profundo de las Escrituras, cuando no obedecemos su palabra, cuando amamos más este mundo que al Señor, cuando anteponemos nuestros intereses antes que la voluntad de Dios. Es ahí donde se hace manifiesta la infidelidad de usted. La infidelidad es un pecado que nos aleja de Dios, y por eso es importante que analicemos lo que esta tarde Dios tiene para nosotros en este libro profético. Yo te pido que vayas a Oseas, capítulo número 2, versículo 1. Vamos a leer, llegaremos hasta la meditación, en esta meditación hasta el versículo 7, y voy a leer el versículo 1, y vamos a ir comentando poco a poco, voy a ir comentando lo que dice cada texto. Versículo 1 dice a la letra: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Este versículo pareciera que pertenece al capítulo 1, cuando, si tú recordarás, en la sesión anterior concluimos este capítulo diciendo o hablando de la esperanza que el Señor estaba profetizando a su pueblo al referir que iba a levantar en un día futuro una nación fuerte, donde tanto Israel, las tribus del norte, como Judá en el sur se unieran como un solo hombre y le siguieran en fidelidad y levantaran en alto el nombre del Señor. Ahora vemos que no llama, en este caso Dios, a través de Oseas, a sus hijos, o a estos hijos resultado de la fornicación, no les llama como en el capítulo 1, por ejemplo, en el caso del Oruama, que le dice no compadecencia, y en el caso de Loami, que dice este no es pueblo mío, no es mi pueblo. No, ahora les cambia el nombre y ahora les llama Ami, que significa pueblo mío, y Ruama, que significa compadecencia. Quiere decir que Dios en su misericordia estaba aún cambiando ahora el nombre de los hijos de Oseas como señal de que tendría misericordia en un futuro con ellos. Leemos ahora el versículo número 2 que establece este capítulo, y nos encontramos con algo interesante. Dice la palabra: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues sus fornicaciones es de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. Este versículo nos enseña que usted le está pidiendo ahora a sus hijos que ellos sean los que hablen con Gomer, con la mujer. Y es que Israel, que representa a Gomer, aparte de ser infiel, era necia, no quería escuchar. Llegó un momento, en este caso, que Dios se cansó de esta situación y está así haciendo referencia que ahora le corresponde a los hijos hablar con Gomer, confrontarla, decirle: ¿sabes qué? Estás mal. Tal vez esta es tu última oportunidad para volver a la fidelidad, al arrepentimiento. ¿Qué pasa contigo, mamá? ¿Por qué no reaccionas? Y es que Dios aquí se está, como ya lo dije anteriormente, se está presentando como el marido del pueblo de Israel, Israel siendo su esposa. Y llama la atención que ahora dice, más adelantito ahí en el mismo versículo 2, dice: no es mi mujer, Israel no es mi mujer, ni yo su marido. Y esto no significa que Dios hubiese dado carta de divorcio y borrado totalmente a Israel de su vida, ¿no? Sino que Israel no entendía. Israel estaba tan profundizado, tan metido en la fornicación, en la idolatría, en ir y adorar en los lugares altos a dioses paganos como Baal. El Señor le dice: tú ya no eres mi mujer, no te estás comportando como si fueses mi mujer, ni yo soy tu marido. ¿Por qué? Porque no me respetas.
no me eres fiel, no me honras como esposo. Y dice aquí la palabra, pues tus fornicaciones se ven en tu rostro y tus adulterios entre tus pechos. Algunos comentaristas dicen que esta última frase del versículo 2 habla que esta mujer, Gomer, que representa a Israel, se vestía de una manera indecorosa, de una manera que atraía a los amantes, de una manera vulgar, e incluso su maquillaje en su rostro era el maquillaje de una mujer ramera. ¿Cómo no, si Israel era la viva representación de una mujer ramera, que maquillaba su vida, vivía una vida de hipocresía y le guiñaba el ojo a los amantes? Y es más, su vestimenta atraía a estos. ¿Cuántas veces tal vez usted y yo nos hemos comportado como si estuviésemos vistiendo al antiguo hombre, que en lugar de ir en pos de Dios estamos atrayendo amantes y situaciones que el mundo ofrece? Y es que en este capítulo 2 Oseas presenta tres aspectos que quiere Dios que nosotros entendamos. Primero, el pecado de Israel. En el versículo 2, el Señor está señalando el pecado, lo está declarando el pecado de Israel. Él no tiene temor y no se guarda nada en su corazón. Dios expone y pone delante de él la maldad, lo descubre Dios y lo pone en evidencia, que es la fornicación. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo una y otra vez Israel pecaba y volvía a pecar y a fallar y hacía cosas terribles. Se menciona, ya lo hemos señalado, que llegó a tal punto que incluso sus propios hijos fueron llevados, fueron ofrecidos a dioses paganos como una ofrenda. Esto es terrible. Conociendo el primer mandamiento del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Israel estaba desconociendo al Señor. Dios ilustra a Israel y le denomina como una mujer adúltera, que ya no es digna de ser comparada con una esposa con virtudes. Israel es una mujer lasciva que se ofrece a amantes al mejor postor. Y es así donde el Señor en este versículo 2 está subrayando el pecado. Este pecado, hermanos, amigos, no podemos esconderlo. Dios siempre lo va a descubrir, lo va a poner a la luz con su palabra. Y no hay nada que podamos ocultar delante del Señor. Aún las cosas que estamos haciendo hoy mal traerán repercusión y consecuencias. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y qué pasa cuando el pecado fluye en la vida de una persona? Totalmente hay división en la comunión de Dios para con esta persona. En este caso, Dios había puesto una barrera en relación a Israel. Dice Isaías capítulo 59, 2, ilustrando lo que hace el pecado o lo que suscita. Dice el Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Y así estaba Israel, viviendo una total división, un total alejamiento del Señor por su idolatría. Pero también en este capítulo 2, el profeta subraya el juicio de Dios y menciona una sentencia muy clara. El versículo 3 dice así: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como la tierra seca y la mate de sed. Dice el Señor, una sentencia, un juicio sobre Israel por su pecado. ¿Y cuál fue esa sentencia? ¿Sabías tú que para los adúlteros, para los fornicarios, en Israel eran presentados cuando eran descubiertos delante de la sociedad, y algunas veces hasta eran presentados desnudos y eran apedreados por el pueblo? Morían lapidados. ¿Por qué? Porque esa era la ley.
de Dios. En Levítico capítulo 20, versículo 10, Dios decía así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y es que el adulterio es algo terrible delante del Señor. El adulterio espiritual es aún más difícil, más doloroso, más vergonzoso, que profana el nombre de Dios. Este pasaje nos lleva a entender: Dios había hablado una y otra vez a través de sus profetas con Israel y no había entendido. Y dice: como no entiendes, yo te voy a llevar a juicio y te voy a despojar y te voy a desnudar y te voy a quitar todos tus privilegios que te he dado, que te he concedido, y te voy a dejar en el horror de tu prostitución. Era un juicio que Dios estaba planeando ante la necedad de Israel. Además dice aquí: te voy a dejar, dice el versículo 3, te voy a dejar como el día en que naciste. ¿Cómo fue el día que nació Israel? Para eso el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, el versículo 4 al 14, que yo quiero que escuches con mucha atención, nos habla acerca de cómo encontró Dios a Israel en el momento de su nacimiento, cuando fue concebido como pueblo. Dice la Escritura en Ezequiel 16, del 4 al 14: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Pareciera que Israel nació como aquellos infantes gente que los padres abandona, que los deja en la vía pública abandonados, y aún todavía traen cordón umbilical pegados, sucios, que no han sido bañados, no han sido aseados, ni mucho menos viene con ropas adecuadas, sino tal vez en una bolsa de papel ahí tirado. Así fue como nació Israel. Una nación que Dios la tomó desnuda, que la tomó sucia, que la vio en miseria y la tomó con sus manos y sus brazos de amor. Sigue diciendo el pasaje, dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez y pedí juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Este es el amor de Dios. Le tomó a Israel sucia, desnuda, llena de sangre, de maldad, y la cubrió con su amor. Pero el momento adecuado pareciera que se desarrollara para hablarle de amor y tomarla como su esposa, el pueblo de Israel. Y ahora, volviendo al pasaje de Oseas, vemos lo triste de este pueblo, del pueblo de Israel, de las tribus del norte, dividido y ahora en prostitución, como no agradecía y no agradeció a Dios lo que el Señor hizo por ella. Eso fue lo que hizo Dios por Israel. Eso no fue solo la realidad de Israel. ¿Cómo nos encontró Dios a nosotros? ¿Cómo te encontró Dios a ti? Tú estabas perdido, estabas hundido en tus pecados, en tus deleites. Tal vez Dios te encontró lleno de maldad, en adicciones, en un matrimonio derrumbado, enfermo, sucio. Y de ahí te sacó el Señor. Y el Señor, todo lo que dice acerca de Israel, el profeta Ezequiel, fue lo que hizo Dios por ti y por mí.
y a veces pareciera que se nos olvida lo que el Señor ha hecho. Pero algo más, cuando vemos nosotros lo que la palabra de Dios dice en Ezequiel, en este texto, también podemos pensar en lo que Cristo Jesús sufrió cuando Él pagó por nosotros. Y en lugar de que nosotros sufriéramos todo el dolor, tomó nuestro lugar y fue llamado varón de dolores. Volviendo al texto del capítulo 2, dice el versículo 3, dice: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Te haré como un desierto, dice el Señor, vas a estar vacía y sin ningún beneficio, como tierra seca. ¿Cómo es una tierra seca? Prácticamente sin vida. ¿Cómo es alguien que muere de sed? Alguien que no tiene, que no satisface su más mínimo necesidad vital. Dice aquí el Señor también en el versículo 4, ni tendré misericordia de tus hijos, de sus hijos, que son hijos de prostitución. Y eso eran los hijos de Oseas. Y eso era el fruto de ese matrimonio que había pasado por adulterio, hijos de fornicación. Oseas, con esta lectura nosotros podemos entender que Oseas está tratando de advertir al pueblo que Dios va a tomar cartas en el asunto y va a levantar juicio duro por haber pecado. Y así que también Dios en nuestro tiempo nos está advirtiendo a usted, a mí, que andemos de manera íntegra para no sufrir las consecuencias. Lamentablemente muchas veces uno no quiere reconocer sus fallas, sus errores, su idolatría. Israel, en el versículo 5, intentó justificar su prostitución. Fíjense cómo dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Pues vemos una actitud totalmente que no era cierta, irreal, de parte de Gomer, diciendo que, y en este caso de Israel, diciendo que se iba con los amantes porque ellos le daban pan y agua, es decir, sustento, alimento. Que se iba con los amantes porque le daban lana y lino, esto es, vestido, calzado. Se iba con los amantes porque le daba aceite y bebida, esto es, paz, gozo, le daban alegría. Y ya no se acordaba Israel de Dios, es el Dios que le sostuvo, que le dio vida, y que le dio el pan, que le dio agua, que le dio el maná del cielo en el desierto. Ya no se acordaba Israel todo lo que el Señor había hecho y ha hecho durante la historia de la nación. Cómo Dios los ha sacado y les ha dado victorias, cómo conquistaron la tierra prometida y tuvieron victorias que ellos ni siquiera pudieron haber logrado con un mínimo esfuerzo. Fue el Señor que peleó por ellos. Ya no se acordaba. Israel iba tras sus amantes y ahora ponía una excusa diciendo que los amantes le daban a ella. ¡Qué ingratitud! Ingratitud no reconocer que Dios es el que te da el pan, que Dios es el que te da el vestido, te da una casa, te da una familia, te da vida, te dio salud y te dio vida eterna. Si tú eres creyente verdadero en Cristo Jesús, eres salvo por la fe, por la gracia de nuestro Señor. Aquí en este versículo 5, esta mujer, estas 10 tribus de Israel, estaban poniendo una mentira delante de Dios para tratar de justificar. Es muy lamentable, conociendo al Señor, tratemos de ir y buscar en otros o en otras circunstancias el abrigo, el sustento, el gozo fuera del Señor. Esto no puede suceder. Si tú quieres buscar la paz, la seguridad, el gozo verdadero, solamente en Cristo Jesús, solamente en Dios lo podemos encontrar. Dios se sentía mal con lo que esta nación estaba haciendo. El camino de los amantes estaba abierto y habría que hacer algo.
En tercer lugar y último, encontramos en este capítulo que Dios va a tomar acciones que van a ayudar a restablecer, a volver en sí a Israel. Fue lo que hizo Dios. Dice el versículo 6: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Es terrible, pero Dios tuvo que hacer algo. ¿Y sabes lo que hizo? Dice la Biblia aquí, Él hizo un seto de espinos. Y es que Dios no está dispuesto a que su pueblo le sea arrebatado. Y así como Israel le ama a la iglesia en este tiempo, Dios no está dispuesto a perder a su iglesia. Y Él hará hasta lo imposible para traernos con lazos de amor hacia Él y con lazos de justicia. ¿Qué hizo Dios aquí? Dice la palabra que hizo un seto de espina. ¿Qué es un seto? Un seto es arbustos que van alrededor de un camino y fungen como una barricada. Un seto es una delimitación de arbustos o árboles generalmente establecidos y mantenidos para formar una cerca o una barrera en un camino y no se pueda el que va andando salir del camino. Dios puso obstáculos, puso barreras para que su pueblo no corriera como lo estaba haciendo hacia sus amantes, para que le costara trabajo. Por eso dice aquí la palabra, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. ¿Por qué? Porque Dios está cercando, porque Dios está poniendo trabas para que no se siga perdiendo. Y es que Dios, hay algo que entender del carácter del Señor. El Señor no está dispuesto a perdernos. Y cuando nosotros nos tratamos de salir del camino, Él va a poner, si realmente somos hijos de Dios, va a poner límites, va a poner lazos para traernos nuevamente a Él y podernos conservar y podernos restaurar. Y es algo que muchos no entienden. Aquí podemos ver que la disciplina de Dios comienza a surtir efectos. ¿Y por qué? Porque después de todo este cercado que hace Dios con Israel, en este caso con Gomer, la esposa, ella empieza a entrar en razón, y por eso en el versículo 7, en la última parte dice: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Va a llegar un punto en la vida del cristiano que se aparta de aquel que ha sido infiel, cuando Dios empiece a tratar con él, que lo va a hacer reaccionar, porque va a hacer que toque fondo. Tú vas a poder recordar la parábola del hijo pródigo. El padre que su hijo se ha ido y el hijo llega y se aleja, se va de su lado, se gasta la riqueza que se le había dado, cae en pecado, en maldad y toca fondo. Y tocando fondo es ahí que reacciona y dice: no es justo que yo esté aquí. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy mendigando, estoy deseando la comida de los cerdos. Mejor me voy a levantar y voy a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí Gomer, aquí Israel está entrando en razón y dice: mejor me voy a regresar a mi primer marido. ¿Cuál era su primer marido? Oseas. Simboliza a Dios. Israel quiere regresar a Dios y Dios está tratando duramente con Israel. Y vaya que Dios habla al corazón de los hombres. Por eso en Oseas, en el capítulo 14, con esto quiero terminar, Dios dice y deseaba que Israel regresara. Oseas 14, 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y es que Dios quiere que si tú has sido infiel, regreses al Señor. Por eso la palabra en Isaías 55:7, como ya lo citábamos anteriormente, dice que el hombre impío debe dejar su camino y sus malos pensamientos y volverse a Jehová. Y volverse a Jehová
¿Cuál es amplio? Perdonar significa llegar con arrepentimiento y realmente haber abandonado a los amantes, a las cuestiones de infidelidad y volverse a Dios. Yo quiero terminar invitándote a ti, si estás fuera del Señor, que esperas, regresa al Señor y el Señor te recibirá con los brazos abiertos. Vuelve, oh Israel, Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Regresa con palabras de súplica y vuélvete a mí, dice el Señor. Vamos a orar. Amado Señor, te damos una vez más la honra y la gloria por tus palabras de poder y de autoridad que nos hacen, Señor, reflexionar y pensar en aquellas veces que hemos fallado. Pero en este momento, Señor, queremos pedirte y estar a cuentas contigo. Limpia nuestro corazón. Queremos ser limpiados, que nuestra vida esté transparente, esté recta delante de ti, por el poder de tu palabra y por tu sangre preciosa, Señor. Gracias por esta meditación, por el mensaje tan profundo que hay en él. En el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final y espero que haya sido de bendición para ti. Me despido, te mando un abrazo, que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima sesión. Si tú